Haroldo Sánchez, sin reservas. Buenas noches, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Hoy me acompaña el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, para ponerlo en contexto sobre los últimos datos que se han registrado de la muerte de las 40 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Vamos a conocer información importante que se generó desde el día del incendio. La noche del 7 de marzo, una vez dentro del Hogar Seguro, 52 niños habrían sido ubicados en el auditorio, con la puerta cerrada y con candado, y entre 56 y 64 niñas en un aula de la escuela de 7 por 6.28 metros cuadrados con la puerta cerrada con llave. Según el informe de la policía, todos quedaron resguardados por 40 agentes de la PNC. 40 jovencitas entre 14 y 17 años en riesgo que buscaban resguardo en una institución estatal solo encontraron maltrato, abusos, agresiones y finalmente la muerte. Según el último balance en el lugar del siniestro, fallecieron 19 jóvenes. Otras 11 murieron en el Hospital San Juan de Dios y 10 más en el Hospital Roosevelt debido a la gravedad de sus heridas. El San Juan de Dios recibió 17 víctimas en estado crítico. 11 fallecieron. 5 fueron trasladadas a Estados Unidos y una continúa en ese centro asistencial. De las 22 que ingresaron al Roosevelt, 10 murieron, 5 fueron dadas de alta y entregadas a la Procuraduría General de la Nación. 2 serán tratadas en Estados Unidos y una se quedó en cuidados intensivos en ese hospital. El procurador de la niñez y adolescencia de la PGN, Harold Flores, informó que 9 menores que fueron rescatadas están embarazadas y fueron trasladadas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción a la Casa Hogar de Quetzaltenango. El hogar fue creado para atender a 400 menores y tenía más de 730 menores, entre ellos algunos en conflicto con la ley penal, víctimas de violencia en sus propios hogares y niños abandonados. Los primeros incidentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción se hicieron públicos desde el 2013, cuando fue asesinada una menor de 14 años. El Ministerio Público confirmó la captura del exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía, de la ex subsecretaria Anaí Keller y del exdirector del hogar, Santos Torres. Gracias, Procurador, por estar acá. Bueno, al final las cifras se vuelven como muy frías. Y esto viene desde hace muchos años atrás. De acuerdo al mandato que usted tiene, ¿cuál es el papel que la Procuraduría de Derechos Humanos ha venido cumpliendo desde que se conocieron estos lamentables sucesos al interior de este hogar? Bueno, muchas gracias. Importante establecer el mandato del Procurador, porque dicho con absoluto respeto a muchísima gente, se desconoce cuál es el mandato del Procurador de los Derechos Humanos y por lo tanto se crea alguna confusión o mucha confusión en relación a qué es lo que debe hacer el Procurador, hasta dónde debiera llegar. Por excelencia el Procurador, su mandato fundamental es la fiscalización de la administración pública. Por lo tanto el Procurador, que es un magistrado de conciencia, porque así nace, y no solo en Guatemala sino en todas partes del mundo, señala, denuncia, verifica y da acompañamientos. En este caso, y me permito robar unos minutos, no solo durante la emergencia, sino 3 años antes, estuvimos recalcando los peligros, las recomendaciones, el cierre incluso de este hogar, emitiendo resoluciones de condena. Pedimos además medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y llegando ya, para resumirlo, un día antes de la tragedia, solicitamos ante un juez una exhibición personal. Esto es fundamental para entender qué pudo haber sucedido o qué se pudo haber evitado si esta exhibición personal se lleva a cabo. Desafortunadamente, ante nuestra solicitud, esta exhibición personal no se llevó a cabo. Hasta el día siguiente, una vez que había ocurrido la tragedia, se apersonó la jueza a la que le correspondía, pero ya la tragedia había sucedido. Durante esta emergencia, durante todo este infierno que se vivió, como parte de nuestro mandato, y dado que no había un centro de crisis para estar dando la información a los familiares, ayudamos a los familiares, fuimos al INASIF, a los hospitales, intentando apoyar, además con apoyo psicológico a los familiares de las víctimas, porque hasta ahí llegaba nuestro mandato. Además, desafortunadamente, ahí
con ese descontrol que había, era una desconfianza de la gente, era una desesperación, y en eso fue, digamos, fundamentalmente lo que estuvimos haciendo, que lo hacemos hasta el día de hoy. Vamos al INASIF, estuvimos pidiendo insistentemente los datos, las cifras y los números y nombres de las personas, pero hasta hace un día la SBS nos entregó esos datos. Usted como procurador, pero también como ser humano, ¿cuál es el sentimiento que experimenta cuando se acusa a la Procuraduría de Derechos Humanos de este resultado tan lamentable? En primer lugar, el sentimiento de pesar, de frustración por las pérdidas de vidas humanas. Eso es, digamos, lo más lamentable para cualquier ser humano, no digamos como procurador, sino como ser humano. Me ofende, me indigna, porque si se hubieran atendido las recomendaciones, que reitero, es lo que podemos hacer. Recuerdo que los funcionarios podemos hacer únicamente lo que la ley nos permite, y a veces la gente quisiera que el procurador restablezca el orden público, que estuviéramos adentro del centro, que seamos los encargados de dar la información en el INASIF. Ese no es el mandato del procurador. Entonces, que luego se diga que la institución del procurador es la responsable, en algunos casos con mala intención, obviamente, porque siempre hay detractores, históricamente lo ha habido, en los que reiteradamente se dice el procurador de los derechos humanos defiende a los delincuentes. No hay nada más lejano que eso, no es cierto, no tiene ningún sustento, pero ofende, se siente una frustración innegable. Ser procurador de los derechos humanos, haber anunciado, haber advertido, iniciado acciones, denunciado ante el Ministerio Público la comisión de muchos delitos, y que el resultado sea esta lamentable tragedia, afecta como procurador, como ser humano, impacta, indigna, y además se comparte ese sentimiento de rechazo, de desesperanza de los ciudadanos, y que yo además les doy toda la razón, y que además se manifiesta en un rechazo hacia las instituciones, y yo lo entiendo perfectamente, no puede ser de otra manera. El Estado le ha fallado constantemente a la ciudadanía. Nuestro sistema democrático de varios años sigue siendo incapaz de garantizar los derechos humanos fundamentales, y eso es importante decirlo para que la gente lo tenga claro: salud, educación, vivienda, salario digno. No hemos sido capaces de, a pesar de tener bastantes recursos, ni siquiera de garantizar que los niños nazcan en condiciones para poder vivir dignamente. 1 de cada 2 niños sigue naciendo con desnutrición crónica, y eso los condena de una manera tremenda. Por eso usted se ha convertido en un enemigo gratuito, por ejemplo, de la bancada oficial, que ayer de una manera abusiva, irresponsable, lo atacó, pero de una forma espantosa. Y esto es porque usted ha dicho que este es un Estado fallido. ¿Podría explicarme qué es lo que trata usted de decirnos cuando utiliza este término? El Estado no da esos resultados que la gente, y me refiero a la gente más necesitada y que lo vive día a día, no tiene las mismas oportunidades. De hecho, es un Estado que fue creado con muchísimas inequidades. La educación no llega al más necesitado. La discriminación y el racismo se ponen de manifiesto solo basta escuchar las opiniones a través de las redes sociales, que es importante tomarlas en cuenta, pero también hay, uno entiende que hay los llamados net centers, que uno ve los mismos ataques, las mismas ofensas, mucho odio, mucho enfrentamiento. Entonces, cuando se habla de Estado fallido, no es otra cosa que decir que estamos fallando como instituciones. Seguramente algunos no lo entendieron, pero estamos fallando como instituciones, y esa es una realidad que con muchísima madurez y responsabilidad debemos entender. Y juntos, todos los guatemaltecos, despojándonos de cualquier interés, dejando por un lado ideologías, sino manteniendo la integridad, la capacidad, la sensatez, construir una Guatemala mejor, sin protagonismos, sin intereses, sino únicamente privilegiando el respeto, la censura, la sensatez, la mesura, y eso creo que hará una Guatemala mucho más grande, pero necesitamos que la gente se involucre. Yo sé que es complicado porque la gente desprecia la cosa pública, desprecia a los funcionarios, y reitero, es
tremendamente entendible, perfectamente entendible, porque históricamente hemos fallado. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, pero lo visto ayer en el hemiciclo, cuando de verdad esos diputados impresentables que no tienen, pero ni la altura moral de otras personas en este país, se atrevieron a faltarle respeto al Procurador de los Derechos Humanos. Yo pienso que trataron de indilgarle a él una culpabilidad, a lo mejor, porque esa es mi opinión muy personal, para librar a su jefe, porque si uno ve responsabilidades en la cadena de mando, bueno, aquí hay un solo responsable, no él, no el procurador, jamás, jamás. Esta es otra persona, que es el jefe de estos que ayer gritaron e insultaron sin ninguna razón. Vamos entonces ahora a este primer corte comercial. Estamos en la entrevista con el Procurador de los Derechos Humanos, que nos comparte sobre la postura de esta institución ante la muerte de las 40 niñas en el mal llamado Hogar Seguro. Veamos ahora lo que los guatemaltecos piensan sobre los malos tratos que tuvieron que vivir estas adolescentes antes de morir. El presidente dio 3 días de luto en lugar de haber mandado a capturar a los que habían hecho una injusticia. Es como un negocio, creo yo, de que maltratan a las niñas, incluso las explotan sexualmente y todo eso. Pues para mí que deberían de investigar más de quiénes están manejando eso para que ya no se esté dando. Bastante complicado porque debían de poner un poquito más de seguridad, pienso yo, porque no puede ser que pase esas cosas, ¿verdad? Lamentablemente fue muy trágico y que el gobierno no hace nada para que se detenga ese tipo de cosas. Realmente que es lamentable, ¿verdad? Yo diría que el gobierno tiene que poner mucho de su parte para que estas cosas no vuelvan a repetirse. Y así deducirle responsabilidad y a todos y cada uno de estos funcionarios. Pienso que se debería dar más seguridad en nuestro país. Para mí que es culpa de los padres. No por irlos a dejar ahí y que como estaban contando las noticias, salió de que los tenían encerrados. Esto pues es tan lamentable, pero ya pasó. ¿Qué podemos hacer de aquí en adelante para que nunca más volvamos a tener este drama tan grande de ver cómo niñas, adolescentes fueron brutalmente asesinadas? Indudablemente esa debe ser la enorme preocupación de ahora en adelante,
lamentando seguramente por toda la vida lo que sucedió, pero el sistema de protección de la niñez y adolescencia es sumamente complejo. Debemos sentarnos a trabajar en ello. Yo hace algunas semanas hice junto a la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República un lanzamiento de un gran diálogo por la niñez, precisamente entendiendo estas enormes falencias. Y es importante que cada una de las instituciones que tiene esa responsabilidad o corresponsabilidad, entendamos que merecen un trato distinto, un trato digno, no son criminales, son víctimas, son niñas y niños que han sufrido violencia y que por lo tanto necesitan un trato y un cuidado especial, que tiene que ver desde los perfiles de quienes estarán a su cuidado y que no se dé ese hacinamiento tremendo que dificulta y hace imposible que 600 niños, niñas y adolescentes reciban esa protección y abrigo de una manera eficiente. Creo que esa es la enorme responsabilidad, establecer una autoridad rectora del tema de la niñez, que no la hay hoy por hoy, hay muchas corresponsabilidades y por eso seguramente eso lo dificulta y debe ser una acción que se debe iniciar a la brevedad posible y en la que, reitero, como Estado, y ahí me refiero a muchas de las instituciones que tienen esta responsabilidad, encontremos con el apoyo de sociedad civil, que dicho sea de paso, muchos de los grupos de sociedad civil que tienen hogares privados hacen un extraordinario trabajo, que ellos apoyen, que recomienden, que supervisen para ir encontrando el verdadero sentido de estos hogares que, reitero, son de protección y abrigo. Mire, procurador, a mí me llamó muchísimo la atención. Este es un hogar de acogida, no es un lugar de delincuentes, no hay mareros. ¿Por qué la presencia tan grande de policías la noche en la que ocurrió este tan dramático suceso? La policía, a mi entender, no tenía que haber estado allí. Lo que sucedió es que en la noche anterior, en la tarde anterior, se habían salido de este centro y se había tenido conocimiento de que habían causado algunas molestias a la gente, incluso se dice, pero eso no nos consta, de que habían golpeado a alguien o que habían intentado despojar de algunas cosas a algunas personas. Reitero, esto es parte de lo que se dice, a nosotros como PDH no nos consta. Entonces se desplegó un movimiento de policías para que ayudaran a reconcentrarlas y devolverlas al centro. Ese es, digamos, el motivo por el que la policía se presentó. Cuando estamos ahí presentes como PDH, sí interactuamos muchísimo con la Policía Nacional Civil y lo que en ese momento hizo la Policía Nacional Civil en las afueras del centro sí fue en respeto de las garantías fundamentales de estas personas, el protocolo de someterlos en ese momento, en esa separación que hicieron de hombres y mujeres. Luego quedan ya bajo el resguardo de las autoridades del centro, que son quienes tienen esa responsabilidad y pues al día siguiente la tragedia que ocurrió. Bueno, hay muchísimas preguntas aún por que tengan una respuesta a través de la investigación que el Ministerio Público, ya conocimos que también está el apoyo de CICIG. El presidente había hablado del FBI, hoy quedó bien claro en una conferencia que tuvo la fiscal general con elementos del FBI, que somos los guatemaltecos los que vamos a investigar el hecho. Ya con la captura que se dio de 3 funcionarios, exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social, el mensaje fue bien claro. El Ministerio Público está actuando con muchísima independencia del Ejecutivo, lo cual va a garantizar que se llegue hasta el fondo de quiénes son los verdaderos responsables de esta masacre de 40 niñas. Vamos con los patrocinadores y regresamos en la última parte con el Procurador de los Derechos Humanos.
salimos a la calle y le preguntamos a la gente que cuál cree que es la postura de la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre la captura de delincuentes y mareros, y esto fue lo que nos dijeron. Yo siento que hasta el día de hoy no han hecho lo que deberían de hacer. Eso de que si los derechos humanos se van a aplicar como se están aplicando ahora, también tendrían que aplicarse el resto de las leyes, como la investigación un poco más a fondo, los juicios y los procesos tendrían que hacerse de una mejor manera, ¿verdad? Protegen más a los delincuentes que a las personas que son afectadas. No son los correctos porque se ven más los derechos humanos por los delincuentes que por uno de ciudadano. Sí, es como que en cierta forma los protegen y en cierta forma está bien porque pues son seres humanos, pero a la vez pienso que deberían de ser un poco más duros porque por lo mismo de que no son lo suficientemente duros, ellos es como que no aprenden y salen y vuelven a hacer lo mismo y así. Vamos ahora a conocer las estadísticas recientes de violencia en Guatemala. Según estadísticas del INASIF, en el 2016, 4.011 guatemaltecos murieron por heridas de arma de fuego, 518 por arma blanca, 158 víctimas por estrangulación, por desmembramiento, 61 personas, dejando un total de 4.748 guatemaltecos asesinados. Las cifras del INASIF en los primeros 2 meses del 2017 son las siguientes: 654 víctimas por arma de fuego, 80 por arma blanca, 26 por estrangulación y 8 por desmembramiento, dejando un total de 768 guatemaltecos muertos en los primeros 59 días del año, según la Defensoría del Usuario del Transporte Público de los Derechos Humanos. En hechos criminales hacia el transporte ha dejado 37 muertos, de los cuales se dividen de esta manera: a los usuarios 5 víctimas, a los choferes de buses urbanos o extraurbanos 11 víctimas, a los ayudantes 4, a presuntos asaltantes 1, a choferes de taxis 10, a choferes de microbuses 2, a choferes de tuk-tuk 4. Esta es realmente una constante, ¿verdad?, de la acusación de los ciudadanos en torno a que la Procuraduría de los Derechos Humanos lo que hace es defender delincuentes. ¿Usted podría realmente aclararnos si esto es así? Como lo decía hace unos minutos, hay, y lo reitero con todo respeto, desconocimiento del mandato del procurador. De hecho, hay desconocimiento de parte de la población de la propia Constitución Política de la República. Y esto necesita muchísima educación en derechos humanos hacia esta población que precisamente tiene muchas falencias en ese sentido, y que es la educación uno de los derechos humanos fundamentales. El derecho a la vida, viendo estas estadísticas, es uno de los derechos fundamentales de cualquier ser humano, pero también el derecho a la justicia. El Procurador de los Derechos Humanos debe garantizar que esa justicia sea pronta, sea cumplida, y con esto quizás la gente logra entender que el procurador no pide que no se castigue al que comete un ilícito. Lo que se pide es que todos los seres humanos tengan la garantía que van a ser escuchados, que van a tener el derecho a defenderse, pero que un juez, si encuentra y determina que fue culpable, se le debe aplicar todo el peso de la ley. Y con eso el procurador está totalmente de acuerdo. Solo es el respeto de los procedimientos, pero obviamente aquella persona que ha cometido un ilícito debe recibir todo el peso de la ley. Esa certeza de castigo es lo que nos permitiría vivir en una gran medida en una sociedad mucho más justa, mucho más, en una convivencia mucho más pacífica y armoniosa. Así es que no se defienden delincuentes, se defienden seres humanos. Y todos los guatemaltecos, el joven que se veía que tenía un poco más clara cuál era la función del procurador, el adulto mayor, la niña, el niño, todos tenemos derechos, y que empieza con el respeto a nuestra dignidad. Y por supuesto, el Procurador de los Derechos Humanos debe estar vigilante y denunciante en el sentido de que la función pública, quien ejerce la función pública, respete y garantice los derechos fundamentales. Pues está consciente que la percepción de un país como Guatemala, donde las cifras de la violencia son tan grandes y que esto no para, entonces pareciera que la Procuraduría, en lugar de defender al ciudadano honrado, pareciera que está defendiendo al delincuente. ¿Usted pudiera aclararnos un poco más para que realmente las personas entiendan ese papel que es tan necesario de respetar los derechos humanos de todos? Efectivamente, es comprensible
que en una situación tan caótica como la que vive Guatemala hay una desesperación, hay una falta de credibilidad en todos los funcionarios y en todas las instituciones. No es la Procuraduría de los Derechos Humanos la única en ese sentido. Aquí no hay confianza en nada y en nadie. Y es perfectamente comprensible que la población así lo sienta, porque hemos fallado, y lo decía al principio, se falla una y otra vez. Lo que sucede es que aquella persona que ha tenido algún conflicto con la ley es obviamente la que va a estar sujeta a los controles o a los procedimientos en los que se puede vulnerar un derecho. Aquella persona que no tiene absolutamente ningún problema, que se desarrolla y se desenvuelve con absoluta normalidad, no está sujeta a ningún proceso, no va a necesitar de la institución del Procurador de los Derechos Humanos porque no se ve sometida a ese procedimiento de la administración pública en donde sí se pueden vulnerar sus derechos. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que cuando las personas ya están bajo ese procedimiento, ya empiezan a decir, y eso sí es, digamos, una constante, en el interior del país es increíble la cantidad de denuncias que estamos recibiendo, las solicitudes de acompañamiento que hacemos. Yo le diría que en el 99% de los conflictos en este país llaman a la institución del Procurador de los Derechos Humanos. ¿Y esto qué significa? Que hay confianza. Lo ven como una institución que es objetiva, que es imparcial y que puede mediar, tanto así que ahora además se refleja en las solicitudes para casi cualquier cosa. ¿Dónde está la PDH? Que venga la PDH, que nos acompañe. Ahora hasta para las manifestaciones, a mi criterio incluso hasta se ha rebasado el mandato del procurador diciendo que se garantice el orden público. Esa, por ejemplo, no es tarea del Procurador de los Derechos Humanos. Se pide que acompañe, que sea mediador, que sea un testigo de honor. Eso nos muestra que sí se va teniendo un balance. Reitero, se entiende que por estas condiciones de violencia y porque además esta forma de desacreditar a quienes desde hace muchos años, hablamos desde la época del conflicto armado, se instruían, decían que tenían derechos, se les conocía, se les decía son terroristas, son comunistas. Y eso se ha venido replicando, es decir, es una construcción muy antigua, no es que a la gente se le ocurrió hace un año o 2 años, sino es indudablemente una construcción perversa que se ha venido haciendo y que desafortunadamente ha seguido más o menos, diría yo, latente en el imaginario de la ciudadanía. Procurador, muchas gracias. Es evidente que los que somos sobrevivientes de la época más dura del conflicto armado interno, sabemos del valor que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos en la sociedad guatemalteca. Gracias por venir, por permitirnos este tiempo y que usted pueda explicar qué es realmente el mandato que tiene. Muchas gracias. Y a ustedes, bueno, les recuerdo, el procurador ha sido citado mañana a las 10 de la mañana en el Congreso y la información que tenemos es que algunos de esos impresentables diputados de la bancada oficial, uno de ellos le va a exigir su renuncia. Ya va a ver usted de quién se trata. Que tenga feliz noche. Nos vemos mañana.